Muy buenos días, ya vamos a empezar con la presentación. Nada más denme un segundo para ver si la están viendo. Igual espero que puedan ver mi cámara porque voy a mostrar una serie de equipos. Entonces ya casi vamos a iniciar. Bueno, ¿qué hora es? Ya son las 9. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Chavarría. Yo soy especialista en la parte de instrumentación, equipos de medición para la empresa El Batrón, ¿verdad? Si no nos conocen, el Batrón es representante para todo Centroamérica de soluciones de medición, en especial de la marca Emerson, es como nuestra primera representada, ¿verdad? Manejamos otras marcas bastante interesantes, como lo es Rotronic, que es una marca suiza para medición de variables ambientales, como lo es Precision Digital, que es una marca de indicadores, o sea, que te muestran las variables de proceso en campo. Otras marcas como SOR, que son switches de nivel, de presión, de temperatura, y otras marcas complementarias que hemos venido trabajando en los últimos tiempos, como lo es una marca alemana que ahora se los voy a mostrar, se llama Cobol, que también tiene equipos bastante interesantes. La idea de hoy, vamos a ver nada más para correr esto acá. La idea de hoy es poderles mostrar este nuevo segmento de equipos de medición con los que cuenta la marca Emerson. A veces los clientes no asocian a Emerson con la industria de alimentos y bebidas porque Emerson es muy famosa y muy reconocida en otros ambientes como lo es la industria petrolera, la industria minera, la industria energética, la industria de pulpa y papel. Realmente en minas, en plantas de energía y en plantas petroleras es donde Emerson ha tomado mucha más fama, ha vendido productos desde hace muchísimos años, productos muy buenos, de la más alta calidad, ¿verdad? Muy duraderos, muy confiables, ya vamos a hablar de eso. Pero bien, no lo asocian mucho con el tema de alimentos y bebidas porque a veces, ¿qué aducen los clientes? Mira, es una solución demasiado cara para lo que necesitamos o es un excelente equipo y dura un montón, pero realmente aquí ocupamos algo más sencillo, algo más económico, ¿verdad? Y en eso claramente Emerson en los últimos años ha estado diversificando. Uno de los puntos donde Emerson empezó a diversificar su cartera de productos fue cuando lanzó todo lo que fue la plataforma inalámbrica de instrumentación, que es una plataforma excelente, es una plataforma sumamente confiable. Nos ha permitido, muy interesante, nos ha permitido la plataforma inalámbrica meternos en el mercado de alimentos y bebidas. Ya hemos hecho varios proyectos de medición inalámbrica o medir variables de proceso de forma inalámbrica, ¿verdad? Y bueno, ya hemos instalado ya varios proyectos, como alrededor de 25 proyectos en la región. Y ahora viene esta otra parte, que es otro gran lanzamiento que hace Emerson de equipos destinados a la industria sanitaria, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué particularidades tienen estos equipos. Vamos a hacer un comparativo muy interesante entre los equipos ya tradicionales de la marca Emerson y esta nueva línea de equipos, porque quiero tal vez ahí que identifiquemos cuándo les sirven los equipos y cuándo no, porque tampoco uno puede suponer que los equipos, esta nueva línea de equipos baratos van a tener las mismas condiciones que los equipos tradicionales, ¿no? Se van a comprar los equipos tradicionales por aplicaciones específicas. Entonces, eso es lo que también quiero que entiendan el día de hoy, cuándo les sirve una serie de equipos y cuándo les sirve otro tipo de equipos, ¿verdad? Pero bien, es una nueva línea, es una línea bastante buena, muy bonita. De hecho, se abren también y abren otra plataforma de comunicación de los instrumentos, como lo es IO-Link. Por mucho tiempo Emerson meramente trabaja algunos protocolos como Profibus o como Foundation Filbus, pero su protocolo principal es HART, y Wireless HART, ¿verdad? Y muchos de ustedes lo conocerán. Pero bueno, ahora está abriendo mucho el mercado por el tema del IO-Link, ¿ok? Entonces, bueno, un saludo a todos y ojalá que la presentación les pueda ser de su agrado, ¿verdad?
Alimentos y bebidas. Ahí estuve revisando y viendo casos de éxito y todo y tratando de hacer un patrón de qué es lo que los clientes buscan cuando buscan un equipo de medición en alimentos y bebidas, ¿verdad? Y veía estos puntos que vemos acá, ¿verdad? Bueno, lo primero y lo más importante es la inocuidad de los alimentos, mantener la calidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, si podemos tener equipos de medición que tengan el mínimo contacto con el fluido, con el producto, eso va a ser favorable, ¿verdad? No siempre lo vamos a tener, pero es un punto que puede ser beneficioso. Por ejemplo, si un cliente va a medir nivel en un tanque, sabe que puede medir nivel de muchísimas formas. Una forma es medirlo por presión hidrostática o por presión diferencial y otra forma es medirlo por radar de no contacto. Entonces, claramente para el cliente va a ser mucho más beneficioso cuando el cliente pueda utilizar un radar en lugar de un equipo de presión, pues escoger ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con el fluido. Eso hace que el equipo no haya que estarlo calibrando, sumamente importante para ustedes, porque yo sé que a veces uno de los retos más grandes es cómo le voy a dar calibración y mantenimiento a mis equipos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que cada aplicación es diferente. A veces, no, definitivamente uso presión porque presión es lo que me ha funcionado. Entonces, ahora sí, ver en el portafolio de presión qué es confiable, qué le puede dar por mucho tiempo una medición muy, muy buena, sin necesidad de estar calibrando tan seguido, ¿verdad? Entonces, por ahí esos detalles. Otro tema interesantísimo, repetibilidad, ¿verdad? O sea, que mantengamos un patrón de medición que sea repetible lote a lote. Lote a lote, un tema muy, muy importante, porque obviamente entre lotes de producción muchas veces vamos a tener lavados con soda cáustica, altas presiones, altas temperaturas. Entonces, posterior a ese lavado, vamos a requerir que el equipo tenga la misma disponibilidad, que mida bien, ¿verdad? Buscamos esa repetibilidad. Buscamos también equipos de medición. A veces ni siquiera tenemos mediciones como tal, ¿verdad? Entonces buscamos mediciones que nos ayuden a aumentar la producción. O sea, que no nos generen tantos paros, que realmente seamos bastante productivos, ¿verdad? Para eso tenemos que confiar en los equipos, entonces ocupamos tener confiabilidad en la medición, ocupamos que los equipos no nos mientan, que los equipos nos midan bien y que cuando los equipos empiecen a medir mal, también haya formas en que yo pueda identificar que un equipo requiere una calibración o un mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Claramente buscamos, bueno, la confiabilidad y por eso pongo ahí esas flechas, porque realmente todo va ligado, ¿verdad? La confiabilidad va muy ligado a mejorar la calidad, disminuir las pérdidas, ¿verdad? Obviamente, si no tenemos un buen control de nuestros procesos y eso se debe a que no medimos bien, pues no vamos a tener la mejor calidad de nuestros procesos y en nuestro producto final, ¿verdad? Aparte está el tema de precio, pero no dejo precio solo, porque para mí esto no es un tema de precios meramente, es un tema de precio-beneficio, y por eso les voy a mostrar ahora los comparativos, porque lo que buscamos es seleccionar nuestro equipo, el equipo que sirva. Pues si dentro de esa selección de nuestro equipo se nos da un buen precio, perfecto, pero realmente el equipo que nos vaya a servir, ¿verdad? No les voy a vender algo más barato para que no les sirva, ¿verdad? Un tema sumamente importante con alimentos y bebidas que soporten procesos de limpieza, ¿verdad? Pongo ahí soda cáustica, pero hay otros agentes de limpieza, ¿verdad? Pero que logre soportar ese proceso de limpieza. Que sea un equipo fácil de comisionar y fácil de instalar. Por ahí vamos a hablar de la importancia de IO-Link. Y bueno, también vamos a hablar de un tema de wireless, como lo es la accesibilidad a la información. La presentación es para presentar la línea nueva, sin embargo, vamos a complementar con otras soluciones de medición que tiene Emerson. Antes de seguir, aquellos que no conocen completamente el mundo de Emerson, es importante que ustedes sepan que Emerson es un conglomerado de marcas, marcas destinadas al tema de medición. Entonces, por ahí algunos de ustedes habrán oído de Rosemont, que es una marca muy, muy famosa, o habrán oído de Micromotion, que es otra marca también muy, o Mowry, por ejemplo, que son marcas muy, muy conocidas en el tema de flujómetros másicos, medidores de temperatura, de presión. Entonces, para que ustedes entiendan, antes de empezar, que todas esas marcas, por eso a veces van a ver Rosemont, a veces van a ver Emerson, todas esas marcas pertenecen a una misma familia que se llama Emerson Automation Solutions. Entonces, por ahí para que no crean que les estoy hablando de una marca y luego de otra marca, todos son del mismo conglomerado, todos trabajan bajo la misma división de negocio. ¿Ok? Importante, bueno, no abrí por acá la pantalla, pero importante, si algunos tienen dudas de los equipos o de alguna pregunta técnica o alguna aplicación, hay un chat
Entonces, por medio de ese chat me pueden hacer cualquier comentario, no hay ningún problema. ¿Okay? Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar primero de la línea que les quería comentar, la más importante, la línea nueva de equipos. La línea se compone de 5 equipos diferentes para lo que es medición de presión, medición de nivel y medición de temperatura. ¿Ok? Vamos a tener, bueno, primero vamos a tener el transmisor de presión, el 326P, que es este que ven acá en mi cámara. Es un equipo bastante compacto, como lo ven, cabe fácil en la palma de mi mano. Tiene diafragma, contacto con el fluido cerámico. Ya vamos a ver cuánto puede resistir esa cerámica en cuanto a temperaturas, en cuanto a presiones, pero bueno, es un equipo cerámico, más económico que un transmisor de presión de la línea normal de Emerson. Comunicación IO-Link, comunicación 4 a 20, switches de presión y de nivel, ¿verdad? Es realmente un equipo bastante sencillo. Ya vamos a entrar más en particularidades de los equipos. El otro equipo que tenemos por ahí es un radar, medición de nivel por radar, pero en este caso va a ser medición por radar de onda guiada. Cuando hablamos de onda guiada, va a ser una vaina como esta que ven acá, es una vaina metálica que yo puedo roscar a mi equipo. Entonces lo que va a hacer la vaina es que va a obligar a que la señal de radar viaje a través del vástago y que cuando encuentre nivel, la señal rebote y con eso nos va a decir cuánto nivel hay en un recipiente, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos onda guiada? ¿Cuándo nos sirve utilizar onda guiada? Cuando tenemos espacios muy estrechos. Porque, por ejemplo, como ven acá, para eso se usa la sonda, para obligar que la señal viaje por la sonda. Entonces, si el espacio es muy estrecho, si creemos que con un radar de no contacto la señal se podría ver afectada, vamos a usar este tipo de tecnología. Un punto a favor es que hay vainas de diferentes tamaños que se pueden roscar al mismo equipo, entonces por ahí hay una gran ventaja. Otra ventaja es que tiene display local, botones locales, pero también yo lo puedo configurar por el IO-Link. El otro equipo es el equipo, digamos, más económico en cuanto al tema de temperatura. Es un transmisor, que quede claro que no es que de aquí vamos a sacar una señal de una salida de una RTD, de una termocupla, no, es un transmisor. O sea, directamente les va a dar el 4 a 20 en temperatura. Es el 326T, tiene display local. Él va a venir, ya les voy a enseñar con los otros equipos, él ya va a venir con su conexión sanitaria Triclam en 1,5 o en 2 pulgadas. Ya él viene así, confeccionado. Yo puedo mandarlo a pedir con otras, longitudes de vaina, eso sí lo puedo hacer, pero ya él viene armado, viene armado porque es un equipo más económico, ya se compra como se entrega. Igual yo le puedo reconfigurar, ya él va a traer parametrizado el intervalo de temperatura en el que mide, pero yo se lo podría reconfigurar por IO-Link sin ningún problema, ¿ok? Es este equipo, es bastante sencillo, es una RTD con salida 4 años. El otro equipo que está muy interesante es el 327T. Es muy similar al 326T, sin embargo, viene al igual que los dos primeros equipos que les enseñé, viene con una conexión roscada G1 macho. Esa conexión roscada G1 macho ya se hicieron estos adaptadores que todos son G1 hembra, pero del otro lado pueden ser triclam de 1 pulgada, de pulgada y media, triclam de 2 pulgadas, conexiones Variant si usan ese tipo de conexión, o puede ser conexión NPT, rosca NPT, o puede ser conexión flangeada también, conexión bridada. O sea, va a venir esa disponibilidad para poderles poner a estas roscas G1. Entonces, por ahí, interesante que es muy fácil ponerle la conexión que nos sirva, ¿verdad? Ya con ponerle la rosca y trae los O-rings, ya queda con conexión sanitaria, ¿ok? La ventaja de este equipo es que lo componen dos sensores de temperatura en el mismo vástago, una NTC y una RTD, y ya les voy a mostrar por qué, por el tema de diagnóstico sumamente interesante. Pero bueno, es un equipo de temperatura más avanzado, no tiene display, ese es un punto importante, ¿verdad? Y también va a servirnos para otras aplicaciones. Y el último equipo, que lo tengo conectado aquí a la computadora para que ahorita lo vean lo fácil que es de programar, es un radar de no contacto. De hecho, este es de los equipos, el equipo estrella que quiero mostrarles el día de hoy. Es un radar de no contacto para medición de nivel de líquidos.
importante para medición de nivel de líquidos. Para sólidos vamos a tener otras soluciones que ya les voy a hablar, pero para líquidos nos va a servir muchísimas veces este equipo. Ya vamos a ver por qué. Es un equipo compacto, utiliza lo último en tecnología de medición de radar, utiliza radares de onda continua de frecuencia modulada, genera una señal bastante compacta, tal vez no tan compacta como meter el vástago en el radar de onda guiada. Sin embargo, va a servir en espacios bastante estrechos, va a dar una medición sumamente confiable. Un tema, si ustedes en el pasado han utilizado medidores de radar para medición de nivel o medidores ultrasónicos, se acordarán que uno tiene que meterse a la programación del equipo muchas veces porque hay otros ecos que pueden generar falsas señales de nivel en el equipo. Entonces ustedes tienen que meterse a un espacio que se llama la curva de ecos y programar realmente qué es el nivel de líquido y qué son otros falsos señales de nivel. En este radar ya no hay que hacer eso. Meramente se programa, se le pone la altura y listo. El radar está trabajando. Eso, a mi parecer personal, eso es el gran diferenciador que tiene esta nueva tecnología. Sumamente fácil de parametrizar, sumamente fácil de utilizar. Utiliza 80 GHz de señal. Eso hace que la señal de radar pueda cruzar espuma, pueda cruzar vapores, lo que sea, y que le dé realmente la medición de nivel de líquido. Entonces, realmente en eso es una belleza de equipo. Ya hemos hecho pruebas con clientes y si ustedes están en Costa Rica, futuramente en Nicaragua, podemos hacer pruebas en sitio, mostrarles lo bello de esta tecnología y es un equipo más económico que un radar convencional, 50% menos del valor de un radar, más todavía del valor de un radar convencional. Entonces, en muchas aplicaciones este radar les va a trabajar más que bien. Ahora, que quede claro, que aquí no estemos mostrando otras tecnologías para medición de nivel, no quiere decir que no hayan. Hay equipos muy buenos, como por uno de presión que ya les voy a mostrar, sumamente una repetibilidad excelente, pero en estas aplicaciones donde podamos usar radares, muchas veces lo vamos a recomendar, ¿ok? Temas ahí interesantes. Todos los equipos son IP69K, aguantan altas presiones, altas temperaturas, lavado, lo que sea. Es un equipo con una protección bastante buena. Todos los equipos cuentan con certificación, aprobación AAA y EHDG, que es para procesos higiénicos en Europa. Entonces, por ahí estamos bien en esa parte. Diferentes conectores, como les dije. La posibilidad de conectividad IO-Link, que no es la única. Si realmente quieres sacar 420 de tu equipo, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero si quieres conectarte a IO-Link, IO-Link te va a dar una gran ventaja donde vas a poder concentrar varios equipos vía IO-Link, ya sea Daisy Chain en una cadena o ya sea a través de un concentrador de puntos IO-Link, y de ahí vas a poder retransmitir Ethernet a tu sistema de control. Entonces, ¿qué nos da eso como ventaja? Pues claramente nos va a dar como ventaja que en algunos casos no vamos a necesitar módulos IO adicionales en mi sistema de control, sino que hacemos una concentración de datos antes en los módulos de IO-Link, ¿verdad? Otras ventajas del IO-Link: el IO-Link va a ser muy fácil de configurar. El IO-Link utiliza este módulo que ven acá en mi cámara, es un módulo USB IO-Link, que ahorita es con el que tengo conectado al radar, es meramente este modulito. De hecho, ese modulito energiza los equipos, entonces la misma computadora energiza los equipos. Yo ahí hago la parametrización de mis equipos, sumamente fácil. No tenés que pagar por el software, hay software gratuitos, ya sea en la página de Emerson o de otras marcas, y meramente buscas el identificador del equipo. De hecho, hay un software especial, es que no me quiero salir de la presentación, ahorita se los muestro, pero con solamente buscar ahí el nombre del fabricante, les aparece todas las configuraciones que ustedes tienen que descargar para configurar estos equipos. Sumamente sencillo. Como les decía, el IO-Link Master les va a permitir el intercambio de datos entre los equipos y el sistema vía Ethernet IP. Por ahí va a ser muy fácil poderse integrar a un switch o poderse integrar a un PLC directamente a través de Ethernet, jalando los datos de todos los equipos IO-Link, ¿verdad? Y otro punto a favor: el cableado de estos equipos no requiere aterrizaje. La distancia máxima, eso sí, son de 20 metros. Existe un módulo de IO-Link especial que también lo podemos vender, que es un expansor de señal. Entonces ya con eso podemos enviar IO-Link hasta 200 metros de distancia, si fuese el caso. Si no, hasta 20 metros.
En las otras salidas, como en la salida análoga, sí podemos manejar distancias mayores. Y el otro tema, bueno, las conexiones son M12, son muy fáciles de conectar, ¿verdad? Tienen 4 pines, se conectan con muchísima facilidad. ¿Y qué vamos a tener en esos pines? En un pin vamos a tener los 24 voltios, la alimentación del equipo. El otro pin va a ser el común, el neutro. Y los otros 2 pines van a ser 2 salidas que podemos configurar a nuestra preferencia. ¿Ok? Les repito, cualquier consulta, con muchísimo gusto la podemos estar viendo. Obviamente, esta línea se va a complementar con los equipos que ya anteriormente ofrecía Emerson para aplicaciones sanitarias. Entre esos, cabe rescatar, por ejemplo, los manómetros inalámbricos, ahora que les hablaba de tecnología inalámbrica. No solamente los manómetros, realmente cualquier instrumento dentro de la línea de HART o hasta dentro de la línea de IOLIN, porque hablan 420, podemos retransmitirlo de forma inalámbrica. Entonces, realmente nosotros tenemos el tema inalámbrico abierto a prácticamente la medición de todos nuestros equipos. También por ahí, de la línea tradicional, siempre rescatar el switch de tenedor, que nosotros vendemos muchísimo, que lo hemos probado muchísimas veces. Es un equipo sumamente confiable que nos da alarmas de nivel, que trabaja con fluidos viscosos, que no se altera si queda algún pedazo de sólido pegado, nos va a marcar nivel o va a conmutar cuando encuentre el nivel de líquido real, o sea, no nos va a generar falsas alarmas de nivel. Ese es un equipo que nosotros recomendamos mucho. También por ahí vamos a tener medidores magnéticos. Y ahora vamos a complementar con otra marca de magnéticos que tenemos, una marca alemana. Pero bueno, tenemos nuestros, y vamos a diferenciar cuándo uno, cuándo el otro, ¿verdad? Tenemos nuestros medidores magnéticos sanitarios para medición de flujo. Y claramente vamos a tener nuestros medidores Coriolis de flujo másico para medición de flujo, que hemos vendido también bastantes veces, que son equipos muy, muy confiables. Hoy en día viene el lanzamiento de un nuevo transmisor que habla directamente Ethernet, entonces ya vamos a tener equipos Coriolis con comunicación Ethernet. Y bueno, otro equipo que también a los clientes les interesa muchísimo, que ya hemos hecho varios proyectos, es nuestro radar más avanzado, el 5408, que trabaja bajo la misma tecnología. Sin embargo, este sí nos sirve para la medición de nivel de sólidos, medición puntual de sólidos. Entonces, si tienen que hacer una medición de silos, etcétera, les podemos también ayudar en un proyecto con este tipo de tecnología, con radares de no contacto. ¿Ok? Vamos al tema de presión. Como les decía anteriormente, creo que la forma más sencilla de explicar presión es diferenciando los diferentes equipos que tenemos. El equipo más económico, el 326P, que anda por menos de $1,000 de precio, es un equipo muy, muy bueno. En muchas aplicaciones nos va a servir. Tolera, su máxima presión de trabajo es de 360 libras, tolera hasta 125 grados centígrados. Tiene una precisión bastante buena, 0.2 del rango de medición. Una estabilidad bastante buena, va a cambiar un 0.1 del rango de medición por año. Luego se puede programar o se puede solicitar para diferentes intervalos. Ya puede ser que mida en vacío o puede ser que mida ya a presiones muy, muy altas. El material de contacto con el fluido, sí les decía, es cerámico aparte de TFE y acero inoxidable, ¿verdad? Entonces tiene una parte plástica, una parte cerámica y una parte en acero inoxidable. El display es con botones, igual que el display del radar de onda guiada. Tiene unos botoncillos ahí para poder setear el equipo si no lo quieres hacer por medio de la interfase IO-Link. Yo siempre recomiendo la interfase IO-Link porque es sumamente rápido. No vas a perder tiempo en eso. Sí vale la pena. Si ya vas a trabajar con esta línea de equipos, compra mejor la interfase USB IO-Link y es IP69K. Como pueden ver, el equipo nos va a dar muy buena precisión, muy buena estabilidad, trabaja muy altas presiones, muy altas temperaturas. Eso da claramente a entender que para muchas aplicaciones este equipo nos va a funcionar. No para todas, ¿verdad? Antes de hablar del WPG, que es el manómetro inalámbrico, que ese yo diría que en condiciones de operación es más limitado que el 326P, voy a hablar del 2051HT y 3051HT, que están como dentro del mismo rango porque son igual equipos análogos, ¿verdad? Transmisores. Estos sí claramente tienen ya mejorías para aplicaciones más críticas. Por ejemplo, toleran hasta 1,600 libras de presión, toleran hasta 150 grados. Son mucho más precisos, estamos cambiando de 0.2 a 0.10, 0.20, 0.065, 0.075.
Que esto, a la gente dirá, ¿y por qué en presión tengo que llegar a tanta precisión? Bueno, imagínense que estemos usando un equipo de presión para medir nivel y que en ese nivel a mí sí me interese porque tal vez sea una tina que no tiene mucha altura, pero sí tiene mucho fondo, ¿verdad? Entonces quiero ser muy, muy preciso en esa medición de nivel. Ahí sí me va a servir un equipo de estos, ¿verdad? Son más precisos, son más estables. En cuanto al rango de trabajo, son muy similares al 326P. Todos pueden servirte para vacío, por ahí no hay ningún problema. Está completamente en contacto el fluido en material metálico. Ese es un punto muy a favor, ¿verdad? Mucha duración. Tienen botones igual, tiene display, tiene unos botones especiales que yo puedo dejar para calibrar o configurar el equipo, que va a ser un botón de 0 y un botón de spam. Eso le va a facilitar muchísimo a ustedes la calibración, se puede pedir con eso. Hablan, diría uno, está tiene menos comunicaciones que el 326P, porque el 326P tiene, por ejemplo, switches NP, NP. Yo le puedo poner una alarma al 326P y que conmute, que les genere una salida de relay. Estos no lo tienen, estos meramente tienen 420 hard y la capacidad de tener wireless hard. Cuando hay hard, está la capacidad de wireless hard. Son IP68, pero también pueden ser IP69K opcionales. El otro equipo, que lo vamos a ver que es menos preciso, es menos estable, igual trabaja en diferentes rangos, tiene su display, tiene su comunicación, es el manómetro inalámbrico. Es un equipo más limitado en cuanto a condiciones, sin embargo, es wireless. Y estábamos hablando anteriormente, la charla de hoy no es de wireless. Si quieren una charla de wireless, creo que hay una en YouTube que es de 17 puntos claves para mediciones inalámbricas. Pero el manómetro de presión tiene la capacidad de ser wireless y de ser muy confiable. ¿A qué voy con esto? En muchas aplicaciones, como en marmitas de cocción, en llenadoras, donde ya tal vez tenemos mucho cable y me gustaría hacer algo fácil de instalar, que tenga su propia batería, que envíe la información a un concentrador de datos y que ese concentrador toda la información la jale en un bus de comunicación Ethernet. Cuando quiero hacer cosas así, aquí el equipo wireless me va a servir muchísimo, ¿verdad? Me va a dejar atacar otras aplicaciones donde generalmente yo no podía atacar. O pensemos de otra aplicación, un horno rotativo, tal vez tenés una tostadora de café y usas unos hornos donde decís, si meto cable se me va a hacer un descuaderne con el tema del cableado porque va a estar girando el equipo de medición. Entonces también ahí pueden meter manómetros. Realmente hay muchas aplicaciones donde el tema de la portabilidad de los equipos wireless nos sirve. Y ahí yo sí les recomiendo bastante utilizar este tipo de equipo. En conclusión, los 4 equipos son bastante buenos. Creo yo que el 326P nos va a servir para muchísimas aplicaciones y en precios, como les digo, andan menos del 50% de los equipos convencionales. Sin embargo, el 2051HT y el 3051HT, si ustedes tienen una aplicación donde ustedes dicen, no, mira, es que rápidamente se me daña un equipo con diafragma cerámico o rápidamente se me descontrola posterior a un lado CIP, quiero algo más estable, pues me va a servir la línea convencional. Y el WPG como complemento en cuanto a comunicaciones se refiere, ¿ok? Veo por acá no es una pregunta, es un comentario. Por favor, enviar la información por correo. Con muchísimo gusto. Posterior a la charla, les enviamos la información, ¿ok? Bueno, eso por ahí. Temperatura, como les comentaba, el 326T, bastante sencillo, tiene un rango de medición amplio. El largo de la vaina, ustedes lo pueden solicitar. Tiene diferentes espigas, diferentes vástagos. Realmente es un equipo, es una RTD, tiene la precisión de una RTD, es bastante preciso, realmente es un muy buen equipo, ¿verdad? Les va a servir en muchísimas aplicaciones. Ojo ahí cuánto es el máximo de temperatura que tolera, pero creo yo que para bastantes aplicaciones les va a servir. ¿En qué se diferencia el 327T? Bueno, aparte que tolera un poquito más de temperatura, aunque es mínimo, ¿verdad? Y lo puedes pedir igual con diferentes vástagos y lo que quiera. El tema es, ¿por qué 2 sensores en lugar de 1? Y esto es lo que lo hace muy, muy interesante. Va a tener 2 diagnósticos. Uno se llama el sensor drifting y el otro se llama el backup.
El sensor drifting lo que va a hacer es lo siguiente. Si ustedes tienen dos sensores, dos mediciones diferentes, de cada una va a tener su precisión, cada una va a trabajar bajo tecnologías diferentes. Si la medición de temperatura o el diferencial de temperatura entre ambos cruza cierto umbral, el equipo me va a alertar. Me va a alertar por su salida de relay o me va a alertar por IO-Link. ¿Qué me va a alertar él? Él me va a alertar que uno de los dos elementos de sensado no está trabajando bien. Claramente, porque si están trabajando bien, deberían por lo menos en ese más o menos que ambos sensores tienen, deberían estar cercanos. Pero si están empezando a diferenciarse, él me va a decir que no está trabajando bien. Y ese es un punto interesantísimo, porque pensemos en aquellos procesos en los que yo no me puedo dar el chance que la temperatura se me dispare o que el equipo se me enfríe, o que el producto se me enfríe. Entonces yo ocupo equipos de medición de temperatura confiables, ¿verdad? Esto le va a aumentar claramente la confiabilidad porque va a haber un autodiagnóstico que me va a decir cómo está midiendo mi sensor. El sensor drifting, claramente la afectación sobre un sensor o sobre otro, dado que son tecnologías diferentes, va a ser diferente. Entonces no podemos decir, ¿y si los dos se afectan por igual? No, los dos no se van a afectar por igual. Entonces, si ese diferencial cruza cierto umbral, él me va a advertir de una forma muy sencilla, mira, yo no estoy midiendo bien. Anda a calibrarme, anda a hacerme algo, pero yo no estoy midiendo bien. El sensor backup más bien va a ser que no te va a permitir que si un sensor falla, por ejemplo, que falle la RTD, se nos vaya la medición. Simplemente va a entrar el otro a trabajar provisionalmente, me va a mandar a alarmar, pero para que yo no pierda la información de temperatura. ¿Ok? Ese es el sensor backup. Ya luego yo veré si lo recambio o si le doy mantenimiento, lo que sea, pero en el momento no me va a caer la medición de temperatura. ¿Por qué digo yo que vale la pena estos diagnósticos? En el costo del equipo 327T, el meterle este equipo o el hacer la migración a este equipo es aproximadamente un 10%. Igual son los dos equipos son muy económicos. Estás pagando mucho por los estás pagando muy poco, perdón, por los diagnósticos que tenés. Y aquí es donde yo le digo a los clientes que vale la pena revisar si me interesa usar este tipo de diagnósticos. ¿A qué voy con esto? En la tecnología tradicional, en los sensores tradicionales de Rosemont, el tener estos diagnósticos es mucho dinero. O sea, se paga, por decir algo, alrededor de $1,000 por tener un diagnóstico de estos. Aquí estamos hablando que el migrar del 326 al 327T va a ser aproximadamente unos 150, unos $100 por este tipo de diagnósticos. Entonces, por ahí interesante, si el control de temperatura y el tema de que el sensor de temperatura no mienta, vale la pena que migremos al 327T, ¿ok? Meto en la parte de temperatura la línea tradicional sanitaria, el 68Q de Rosemont. ¿Y por qué lo meto? Estas RTDs, a diferencia de las RTDs tradicionales, como lo maneja el 326 y el 327T, perdón, va a tener otro tipo de aproximación que se llaman los coeficientes de Calendar-Van Dusen. Ya les voy a explicar qué es eso. Para nosotros, determinar la temperatura por una RTD es una correlación entre la resistividad en el elemento sensor y la temperatura. Entonces, a diferentes resistencias, a diferentes ohmiajes, voy a tener o voy a interpretar diferentes temperaturas, ¿verdad? Sin embargo, esa correlación de ohmiaje y temperatura no es completamente lineal. Por ende, las RTDs clase A o clase B, como manejan el 326 y 327, van a tener diferentes aproximaciones al comportamiento real de la curva. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a hacer que un sensor en un punto óptimo, en una temperatura óptimo, vaya a ser muy preciso. Sin embargo, conforme yo me empiezo a separar de ese punto de idealidad, o sea, a más altas temperaturas o a más bajas temperaturas, la medición de temperatura va a empezar a ser más imprecisa. Ese es el tema con las RTDs, ¿verdad? ¿Qué tan impreciso? Va a depender de qué tanto aumente yo en temperatura o en qué tanto baje yo en temperatura. Siempre dentro de un umbral que a veces va a ser un umbral aceptable por los clientes, a veces no, ¿verdad? Si el comentario es que no es aceptable, porque, por ejemplo, un día de estos me decían, mira, es que mi autoclave de atún yo ocupo alcanzar
más o menos 0.5 grados centígrados, porque si no el atún se me daña o ya no entra dentro de los estándares de calidad, etcétera, ¿verdad? En esos casos, vamos a usar unos coeficientes en estos sensores que nada más meramente se le programan al transmisor y el transmisor hace toda la magia, unos coeficientes que me den una aproximación exponencial de la curva. ¿Qué voy a lograr yo con eso? Voy a lograr que esa precisión que yo solamente alcanzo en un punto ideal con una RT de clase A o clase B, lo pueda alcanzar en diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, si mi proceso es de cocinado y tiene que empezar a 20 grados y luego subir a 100 grados y luego bajar a 80, etcétera, y en todo ese proceso tengo que alcanzar una precisión, un sensor o una medición de temperatura muy precisa, entonces voy a meterle estos coeficientes a mi sensor y lo voy a poder alcanzar. ¿Cuánto puede ser la mejoría? Bueno, ahí se ve un claro comparativo de un sistema a 150 grados a temperaturas altas, donde el error total de un sistema puede estar en más o menos 1 grado. El error con Calendar Van Dusen puede mejorarse hasta 0.21 grados. Estos son aplicaciones muy específicas, muy precisas, pero que sepan ustedes que tenemos también los equipos en la línea convencional, con otro precio, obviamente, que pueden ayudarles a atacar este tipo de procesos, ¿ok? Ok, terminamos por ahí con temperatura. No veo consultas, entonces vamos a proseguir. Nivel. Ya hemos hablado, claramente hemos introducido los equipos de medición de nivel que tenemos, pero vamos a hablar un poquito más allá de ellos, ¿ok? El primero, no hay mayor cosa que decir, el 326L, les decía el por qué lo utilizamos, dónde nos sirve, ¿verdad? Realmente tiene ese tema a favor, que le puedes cambiar las vainas, que te sirven espacios muy estrechos, es fácil de programar, lo puedes programar por los botones, tiene una tolerancia hasta 150 grados, temperatura alta de proceso, ¿verdad? Es IP69K, realmente te va a dar un rango de precisión bastante bueno de más o menos 7 milímetros en el punto óptimo de medición. Cuando se acerca al equipo y cuando se aleja ya mucho en la sonda, la precisión va a variar un poquito, sin embargo igual vas a tener una precisión bastante óptima. Este tema es importante que ya cuando el nivel se acerca demasiado al equipo va a haber un punto llamado zona nula donde el equipo no va a medir. Algo que ya no existe con el radar nuevo, con el radar de no contacto, por eso vamos a hablar un poquito del radar de no contacto, pero al fin, para muchas aplicaciones, este equipo va a trabajar bastante bien. Claramente, ¿qué es un tema que se le critica a este tipo de equipos? Si algo queda pegado a la sonda, eso puede generar falsas señales en la medición. Por eso, tratamos cada día más de irnos por tecnologías de no contacto que por tecnologías de onda guiada, ¿verdad? Antes de pasar al radar de no contacto, les voy a hablar de este transmisor de presión. Realmente es un transmisor de presión. Lo conversamos en el cuadro comparativo, el 3051HT. Tiene una gran ventaja, una grandísima ventaja, y es el tema de la precisión y la repetibilidad. Y la repetibilidad posterior a un lavado CIP. Esto es especialmente ideado para tanques pequeños, para tanques con muchas obstrucciones metálicas, donde cuesta un mundo meter un radar de no contacto, ¿verdad? Para tanques pequeños, o donde yo ya estoy acostumbrado a medir nivel por presión, ¿verdad? En ese tipo de tanques, este tipo de equipo les va a dar la gran ventaja de que va a mantener una estabilidad bastante buena en la medición de nivel posterior a baches sucesivos. Pensémoslo así, los medidores de presión no son más que neumáticos, ¿verdad? Un neumático que recibe una presión generada por el líquido y generada por el lavado y por las altas presiones en el momento del lavado. ¿Y qué va a hacer eso? Eso va a ir haciendo que ese empuje vaya generando, vaya haciendo que el equipo se vaya descalibrando poquito a poquito, ¿verdad? Este equipo lo que te va a asegurar es que posterior a 60 baches, a más baches, vamos a mantener un mismo error. O sea, no es que un día va a medir tanto y el otro día va a medir tanto y ya luego voy a decir el equipo está loco y no está midiendo bien. Te va a mantener un error bastante continuo. Esa es la gran ventaja de este equipo. Y la gran ventaja de este equipo, si has usado medición de nivel por presión hidrostática,
sabrás que muy seguido, especialmente por el efecto de los lavados CIP, muy seguido tenés que estar calibrando tus equipos. Un equipo de estos prácticamente nunca lo vas a tener que calibrar, ¿verdad? Va a llegar el punto que sí, pero no va a ser muy seguido. Entonces, va a ser un equipo de medición de presión, especialmente para la medición de nivel, muy estable, muy bonito, y no lo vas a tener periodos más largos en que tengas que calibrarlo. Eso, a nivel de una planta que tiene un sinnúmero de equipos de presión, puede ser una gran ventaja para ustedes, ¿ok? Bueno, otro punto a favor es que tiene un rango de sensibilidad bastante fino. Entonces puede trabajar, como les digo, medir nivel en tanques de una altura muy baja, ¿verdad? Tanquetas, por ejemplo, tanques de balanceo, tinas, en ese tipo de tanques pequeños en altura, no en fondo, sino en altura, un equipo de esto le puede trabajar bastante bien. A veces no podemos colocar un radar de no contacto porque simplemente en la parte de arriba estamos trabajando, o está pasando una batidora, o está pasando alguien, ¿verdad? Entonces no podemos. Entonces un equipo de estos casi que se nos esconde ahí en el tanque y les va a dar una medición muy confiable, ¿ok? 1408H, que sí lo tengo que instalar arriba, perpendicular al líquido, y todo lo demás es una exquisitez de equipo realmente. Es un equipo, como les decía, muy preciso, más o menos 2 milímetros de precisión. Les puede trabajar en espacios muy pequeños, en espacios muy angostos. No tiene zona muerta, o sea, básicamente el equipo mide bien desde que sale la señal, ¿verdad? Antes la zona muerta era aproximadamente 15 centímetros, o sea, 15 centímetros donde sale la señal, el equipo no medía bien nivel, ahora eso ya no existe. Es compacto, tiene 420, tiene switch, tiene IO Link, o sea, tiene bastantes ventajas. Y la ventaja para mí mayor es la programación. O sea, el no tener que jugar con la curva de ecos, meramente ya tener la señal, es rápida, es precisa. Eso va a ser la gran ventaja de esta tecnología. Es muy fácil de instalar y sirve para múltiples aplicaciones. De hecho, un cliente de nosotros, un cliente muy grande en Costa Rica, se dejó un equipo para meramente hacer pruebas en diferentes, porque ya al ver que le servía en algunas aplicaciones, se lo está dejando para poderlo probar en diferentes aplicaciones. Entonces, por ahí es como una pomada canaria para muchísimos tipos de aplicaciones, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto al radar de no contacto. Para la medición de nivel en sólidos, vamos a tener medición continua, ya sea el radar 5408, que es de los que más le voy a recomendar. Tenemos también un radar de onda guiada para sólidos. Y luego vamos a tener switches de nivel de sólidos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, muchas tecnologías sé que ustedes las conocen. Vamos a tener switches capacitivos de Rosemont, switches de tipo tenedor, switches de aleta rotativa y switches de vástago vibratorio. Uno diría, ¿para qué tantos switches? Bueno, depende mucho de la aplicación. De hecho, tenemos una guía de aplicaciones que dependiendo de lo que ustedes tengan, le podemos recomendar qué tipo de switch les conviene utilizar, ¿verdad? Veo por ahí una pregunta que dice, para un tanque grande que tiene manteca, pero dentro hay un agitador, una escalera, entre otros elementos, ¿cuál sería la mejor opción de medición de nivel? Muy buena pregunta. Vamos a detener un segundito lo de medición de sólidos. Con el tema del agitador, porque ya lo hemos probado, por eso te lo comento, lo que hacemos en ese caso es que cuando vos te metes a la configuración del equipo, en el equipo solamente configuras 4 cosas. La altura de referencia, ¿verdad? O sea, cuánto es la altura desde donde sale la señal hasta el fondo del tanque. Un filtro general de ruido, porque la ganancia de la señal es bastante buena, entonces yo puedo meterle un filtro de ruido, pero ahí no es mayor la cosa. Un tiempo de recuperación de la señal, o sea, que si la señal se pierde por X cosa, el equipo no se vaya a cero, sino que le mantenga la medición por un intervalo de tiempo. Y el otro punto es el damping. El damping es el retroceso en el envío de la señal. Yo puedo jugar con ese damping. ¿Qué es lo que me va a lograr a mí el damping? El damping me va a lograr a mí en el retroceso de señal, me va a lograr a mí que si, por ejemplo, yo estoy midiendo 20 centímetros y en ese tiempo pasa el agitador, no es que va a durar una hora pasando, ¿verdad? El agitador pasa en menos de un segundo. Si yo le cambio el damping al equipo y pasa al agitador, él no ve el paso del agitador. O sea, él el paso del agitador no lo considera y meramente te sigue midiendo nivel. Entonces, con meramente corregir el damping, yo ya tengo una medición confiable, aunque esté ahí el agitador,
el agitador no lo valora, ¿verdad? La escalera, pues la escalera va a ser diferente, ¿verdad? O sea, hay que ver primero qué tipo de escalera, si la escalera le corta el fondo al equipo, o sea, ahí ya impacta mucho dónde yo voy a conectar el equipo. O a veces, en muchos casos, ni siquiera lo conectan al tanque, le pongo un vaso a la par al equipo conectado al tanque y ahí mido nivel. Pero, como te digo, ahí ya lo que depende mucho es de esa obstrucción generada por la escalera, qué tanto impacta en el radar. Si vos me decís la escalera va completamente perpendicular y yo tengo el radar a la par, bueno, pues habría que hacer pruebas para ver si el radar mide de una forma óptima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la altura es muy alta, la onda se empieza a ampliar y podría tocar la escalera, pero no siempre va a marcar porque la escalera esté ahí. Entonces, ya ahí sí definitivamente hay que ver la aplicación como tal, pero sí te digo que en muchos casos nos funciona sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver la aplicación, ¿ok? Bueno, les comentaba los switches de sólidos. La valoración que les digo es, hay guías de solución, el tipo de vástago, todos tendrán sus pros y sus contras, pero también hay una guía de recomendaciones por tipo de material que tengo almacenado, qué switch les podemos recomendar. Con el tema de los medidores puntuales, sí les quiero decir que ya hemos hecho varias pruebas. Es primero importante entender cómo trabaja un radar de estos, ¿verdad? Claramente los sólidos van a adquirir cierta superficie, ¿verdad? Dentro del silo o dentro del reservorio. Y este radar meramente va a medir lo que esté viendo en esa zona de impacto, ¿verdad? A veces usamos radares cónicos donde la señal se amplía cada vez más y más. O a veces usamos, este es lo que más nosotros recomendamos en medición de sólidos, antenas parabólicas que prácticamente la señal cae perpendicularmente y aparte refleja un punto mayor. Él lo que va a dar es el nivel inferido o el nivel promedio de ese punto de observación que él tiene. Pero claramente, si él está viendo menos nivel acá y acá hay más nivel, eso no lo va a ver, ¿verdad? Entonces, el tema de nivel, si bien es muy estable y muy confiable, es bueno que lo entendamos. Por ejemplo, en tanques que almacenan trigo, nos ha ido bastante bien porque el trigo se asienta muy bien en el silo y mantiene un nivel bastante constante. Sin embargo, en tanques que almacenan harina, por ejemplo, a veces la harina absorbe mucha humedad, entonces lo que hace es que en las paredes del tanque se queda mucha harina pegada y en el fondo se hace como un tipo de cono. Ahí sí hay que hacer valoraciones especiales o revisar la aplicación a ver qué tanto les puede sumar el radar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente me dice, mira, es que yo quiero controlar inventarios, yo quiero la masa. Y yo les digo, no es un tema tan sencillo, porque imagínate que el mismo sólido como tal con el tiempo se va compactando y la densidad del sólido va cambiando. Entonces, para mí es un buen medidor de nivel, les va a dar niveles al 20, al 30, al 40, al 50%, pero ya si quieres llegar a un tema de inventarios como tal, masa como tal, contabilizar masa con un grado de precisión muy exacto, ahí sí es importante que esta tecnología va a tener sus limitaciones, ¿verdad? Pero para tener controles promedio de los niveles que hay, trabaja bastante bien. Muestro ese logueo de datos, ese registro de datos de uno de nuestros casos de éxito, para que vean que prácticamente la señal no se pierde, la señal marca. De hecho, eso es muy interesante porque ese es un proyecto donde instalamos 3 radares en un mismo silo para poder ver la diferencia de nivel entre cada radar. Y dado a que ese producto se asentaba bastante bien, como pueden ver en esa curva, los niveles dan bastante similar y no me genera mayor error. ¿Ok? Bueno, otros equipos complementarios están los switches de nivel, que nosotros los recomendamos mucho. Un punto por el que los recomendamos es porque si se le queda sólido pegado, él no va a conmutar. Vean acá, les voy a mostrar en este video acá cómo el equipo cuando no está tocando el líquido, cómo el equipo cuando no está tocando el líquido tiene el LED sin parpadear. Cuando toca el líquido, el LED empieza a parpadear. Si se le queda pegado cierto material, él no conmuta. O sea, a veces los sólidos que se quedan pegados a este tipo de switches no generan falsas alarmas. Entonces, por ahí es una gran ventaja para ustedes, ¿ok?
Realmente es un equipo bastante confiable. Otro tipo de tecnología que les ayudamos muchísimo con ese tipo de aplicaciones son los medidores Coriolis de Micromotion, que sirven para medir flujo másico, para aplicaciones de llenadoras que tengan que llenar exactamente una cantidad, que el fluido se pueda ver afectado por presencia de burbujas. Ahí nuestros equipos tienen un rendimiento bastante bueno. Realmente Micromotion es el líder en innovación por más de 40 años de la tecnología para medición de flujo másico. Entonces, si ustedes andan buscando, por ejemplo, llenadoras de tambores de jugo, o si andan buscando procesos de mezclado, donde tengan que mezclar exactamente una cantidad de agua y una cantidad de aceite, por ejemplo, este tipo de tecnología les va a trabajar bastante bien. ¿En qué precisión? ¿En qué más o menos? Va a depender del tipo de producto que ustedes compren, pero realmente cada producto trabaja bastante bien. Denme un segundito, por favor. Pero bueno, es un equipo bastante bueno para trabajar. Una de las grandes ventajas que les da esta tecnología es que prácticamente no se afecta por la presencia de aire. Realmente es un equipo bastante preciso. ¿Cuánto es el error que se puede afectar por aire? Bueno, les puede generar error de hasta 1%. Sin embargo, hay que ir a valorar otras tecnologías, porque a veces compran otras tecnologías Coriolis para llenados y resulta que por la presencia de aire en la misma corriente de líquido que está trasegando, eso puede generar errores mayores a 1%. Entonces, nuestro equipo realmente, cuando tiene gas entrampado en líquido, mantiene una estabilidad y una precisión bastante buena, ¿verdad? Otro punto en este tipo de tecnología a favor, un punto bastante interesante, son los diagnósticos. Si ustedes han usado antes tecnología Coriolis, ustedes saben que el fluido para medir flujo se divide en dos tubos internos por los que pasa el flujo. Puede llegar a pasar que quede cierta cantidad de material pegado en su flujómetro y que eso genere errores en la medición de flujo. Este tipo de diagnóstico llamado Smart Meter Verification, lo que va a ayudarles a ustedes es que si queda material pegado en el flujómetro, que eso pueda generar errores en la medición de flujo, él lo detecte y él les manda a indicar que su flujómetro necesita una limpieza para seguir trabajando de forma óptima. Eso se llama coating detection y realmente es un diagnóstico bastante bueno. Al igual el equipo tiene todo tipo de diagnósticos que te verifican la calibración del equipo, la electrónica, que te verifican si hay demasiado aire en la línea. Todo ese tipo de cosas que pueden afectar su medición de flujo másico se pueden atacar con esta herramienta de Smart Meter Verification. ¿Ok? Entonces, por ahí, si tienen aplicaciones de llenado o aplicaciones de trasiego de material donde tienen que ser muy precisos, les recomendamos, la verdad, los equipos de medición Coriolis de Micromotion. ¿Ok? También contamos con otros equipos de medición de flujo. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con los medidores de flujo magnéticos que trabajan muy bien con líquidos siempre y cuando no sean líquidos que no son conductivos, como por ejemplo el caso del aceite, pero en leche, en agua, en jugo, son flujómetros que van a trabajar bastante bien. No son flujómetros mágicos, son flujómetros volumétricos. Recordemos que el volumen se afecta por la presión y la temperatura, entonces no van a tener ese grado de precisión que tiene un flujómetro mágico, ¿verdad? Sin embargo, en muchísimas operaciones les va a dar muy buenos resultados. Tenemos ya sea el 8721 de Rosemont, que les trabaja bastante bien, viene en tamaños de media pulgada a 4 pulgadas, precisiones de hasta 0.35 del flujo volumétrico medido. Eso es bastante preciso. Entonces, a veces en muchas aplicaciones de llenado no voy a necesitar un Coriolis. A veces con ese grado de precisión me puede trabajar bien un 8721, es más barato que un Coriolis. Entonces, me puede trabajar bastante bien. Aparte, ya hay otras ventajas que te da el medidor magnético sobre el Coriolis, como por ejemplo menor caída de presión. Entonces, por ahí es una gran ventaja respecto a la tecnología Coriolis.
toleran muy altas temperaturas, hasta 177 grados y hasta 300 libras de presión en la operación. Esos equipos muy recomendados, les puede trabajar muy bien para muchísimas aplicaciones. Si ustedes andan buscando un equipo más económico, pero igual bastante preciso, tenemos otra marca, Cobol, es una marca alemana que nos ofrece este equipo magnético también, que tiene menos precisión, tiene más o menos 0.8% de la medición, sí, y bueno, y te tolera hasta 60 grados, el que trae la electrónica compacta, como ese ahí que tiene el indicador en el mismo medidor. Sin embargo, en muchas aplicaciones te va a dar un muy buen dato. No sé si querés medir consumos de agua o si tenés a veces, por ejemplo, si tenés tubería y estás vaciando cierta cantidad de líquido sucesivamente y querés ver cuánto es que vacías, en ese tipo de aplicaciones un flujómetro de estos te puede trabajar bastante bien. Vienen tamaños de media pulgada hasta 2 pulgadas y es muchísimo más económico. Podría decirles que cuesta alrededor de un 25% del costo de un 8721. Pero claro, marcando las diferencias. Un 8721 te va a trabajar muy bien para llenado, para mediciones más precisas de líquidos, y el otro va a ser más como para consumos, monitoreo de consumos de líquidos como tal, ¿verdad? Pero realmente dos muy buenos equipos y bastante robustos. Tenemos también en la parte de alimentos y bebidas medidores de densidad, medidores de grados Brix o medidores de grados de alcohol, si ustedes lo necesitan para operaciones de fermentación, para operaciones de mezclado, para operaciones de llenado. Tenemos equipos bastante precisos dentro de la gama de Micromotion. Son equipos que también los puedo integrar con medidores de flujo volumétricos para obtener el flujo máximo. Entonces, por ahí son a veces hay tuberías muy grandes donde un medidor Coriolis nos cuesta mucha plata meterlo. Entonces, podemos hacer un buen híbrido con un medidor de densidad y obtener el flujo máximo. Pero bueno, si buscan esa medición de calidad de fluidos, conocer la densidad o conocer hasta la viscosidad, hay un equipo que nos mide la viscosidad. Este tipo de equipos trabajan bastante bien. Son dos equipos, el equipo compacto que se instala en tubería y el equipo tipo tenedor que lo puedo meter en un tanque o lo puedo meter en un tubo donde yo quiera, ¿verdad? Otra serie de equipos que nos miden bastante bien. Y tienen una verificación en línea que me dice el estado de los tenedores o el estado del elemento vibratorio, ¿verdad? El otro elemento es otro tenedor, pero que nos mide aparte de la densidad, nos mide la viscosidad, que también es muy utilizado, ¿verdad? También tiene sus diagnósticos, de hecho tiene un diagnóstico llamado el Drive Gain, que me va a decir si tiene aire o si no está tocando los tenedores el líquido, me va a mandar a alarmar que el tenedor no está completamente lleno de líquido, entonces que eso me puede generar una mala medición. Por ahí nos da ese grado de confiabilidad. Y ya para finalizar, tenemos equipos de analítica diseñados meramente para la industria de alimentos y bebidas. Tenemos, por ejemplo, el pHímetro esterilizable HX368. Si ustedes bien saben, los equipos de pH son sensores electroquímicos que en su mayoría utilizan electrolitos en base líquida. Eso hace que sean pHímetros que si han estado en procesos de alta temperatura y se evapora el electrolito, los pHímetros directamente dejen de medir. Este es un pHímetro especial con electrolito en base gel. Eso va a hacer que el electrolito no se evapore y que les pueda permitir seguir midiendo. Les tolera temperaturas de hasta 140 grados, o sea, el equipo puede pasar por un proceso de esterilización y no se va a dañar. Y bueno, sí lo vas a tener que estar calibrando de vez en cuando, pero un equipo bastante bueno para la medición de acidez en alimentos y bebidas. Tenemos otra serie de pHímetros, como los pHímetros de junta helicoidal. Esto se utiliza especialmente cuando tenemos pHímetros que están en fluidos que puedan tener componentes adherentes. Si se adhiere una película, no sé, de grasa o una película de azúcar al elemento de pH, puede hacer que el pHímetro deje de medir. Esto porque el pHímetro es una celda electroquímica que tiene que cerrar un circuito. Cuando hay ese tipo de aplicaciones, este tipo de pHímetros helicoidales van a darle mayor duración a su medición de pH. Entonces, por ahí, dependiendo de las aplicaciones, también le podemos recomendar este tipo de sensores de pH. Para finalizar, tenemos también sensores de conductividad.
para ver grados de concentración, por ejemplo, para ver la pureza del agua también. Por ahí tenemos diferentes conductivímetros. Uno de los conductivímetros más utilizados en la industria de alimentos y bebidas es el toroidal, dado que es mucho más duradero, se puede saturar un poquito de alimento, igual va a seguir midiendo bien la conductividad, tolera altas presiones y altas temperaturas. Entonces, por ahí es uno de los conductivímetros que les recomendamos, pero igual tenemos una gama bastante grande. Tenemos un último conductivímetro que es el de 4 electrodos, que entre sus grandes ventajas es que tiene mínimo contacto con el fluido, que hablábamos al inicio, es una de las grandes ventajas de nuestros sensores de medición, ¿verdad? Mínimo contacto con el fluido. Entonces, por ahí también les podemos ofrecer este tipo de sensor que realmente trabaja bastante bien y nos sirve para muchísimas aplicaciones. Y bueno, básicamente eso es lo que les tenía por hoy. Era mostrarles nuestra gama de productos bastante utilizada en la industria de alimentos y bebidas, muy confiable. Y si necesitan cualquiera de estos elementos, con mucho gusto les puedo generar una cotización. O si quieren que veamos una aplicación en específico, también con muchísimo gusto podemos revisar caso a caso a ver cómo les podemos ayudar. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Cualquier duda, si no pudieron hacerla por medio del chat, igual les voy a dejar mi correo, que es andres.chavarria@elbatron.com. Por ese chat, si quieren que veamos alguna aplicación o lo que necesiten, con muchísimo gusto quedo a sus órdenes, ¿verdad? Con lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Y bueno, que tengan buen día y muchas gracias a todos.